Isabel Preisler se pronuncia sobre la muerte de Mario Vargas Llosa. Una muerte anunciada y una despedida sin flores. La noticia corrió con la velocidad de una ráfaga templada pero certera. Mario Vargas Llosa ha muerto. Fue el 13 de abril, a los 89 años, en Lima. En su tierra, sí. Entre su familia, sí. Y después de varios días malito, como se encargó de precisar Ola, ese oráculo rosa que, con dulzura quirúrgica, desactiva cualquier dramatismo innecesario. No fue una muerte repentina, aseguran. Fue más bien una despedida pautada, casi con calendario en mano. Como quien apaga la luz antes de salir de casa. Pero como suele ocurrir en estos cuentos de última página, el muerto no es el único protagonista. Y no estamos hablando de sus hijos ni de su exesposa oficial. Hablamos de ella. La mujer que logró lo impensable, la emperatriz del silencio mediático, la ex sin luto, la musa desprogramada, doña Isabel Preisler. Sí, Isabel, esa que lleva media vida haciendo de cada gesto suyo una estrategia, de cada silencio, un titular. Esa que, apenas se confirmó el óbito del Nobel, se convirtió en tendencia sin mover un dedo ni abrir la boca. Porque en el fondo, todos sabíamos que íbamos a mirar hacia ella, como si aún estuviéramos esperando la portada definitiva, el último posado, el «Adiós Mario», entre camelias blancas y gafas de sol. Pero Isabel no apareció. Y cuando por fin llegó el susurro de su entorno, traído por las corrientes cálidas de vamos a ver, lo que se filtró no fue tristeza, ni consuelo, ni elegancia dolida. Lo que se dijo fue algo más frío, más quirúrgico, más. Isabel. No le sorprendió en absoluto. Eso fue todo. La muerte de su último amor. Porque eso fue Mario, su último amor, como quien menciona su último crucero. No la pilló desprevenida. De hecho, según cuentan, se la esperaba en cualquier momento. Y no por intuición ni por ese sexto sentido que algunas viudas emocionales desarrollan con los años. No, Isabel sabía que el escritor llevaba años condenado a plazo fijo. Que desde el verano de 2020, un diagnóstico sin redención colgaba sobre él como espada invisible. Una enfermedad incurable, dicen, de esas que no te matan de un día para otro, pero te van recordando. Con una tos, un bostezo o una mirada perdida. Que la cuenta atrás está activa. Y ella lo sabía, desde hace casi 5 años. Y lo dejó, en diciembre de 2022. O sea, cuando ya era evidente que el reloj interno de Vargas Llosa no marcaría muchos más capítulos. La pregunta que nadie hace, pero muchos susurran es, ¿lo dejó por eso? ¿Fue su partida un abandono sentimental o una retirada táctica? ¿Una decepción o una previsión? Porque en la historia oficial, la que vendió Ola, por entregas semanales, fue Mario quien cayó en celos enfermizos. Fue él quien perdió los papeles. Pero ahora, vista en perspectiva, la cosa empieza a oler a ruptura programada por desgaste vital, como si Isabel hubiera hecho números y decidido que no quería ver morir a otro hombre entre sábanas de satén y visitas del SAMUR. Y mientras él se apagaba en Lima, ella se encontraba fuera del país, dicen. Rodeada de sus 3 hijos. Tamara, Ana, Julio José. Como si de una comitiva institucional se tratara. No hubo comunicado, no hubo nota de condolencia pública. No hubo foto de archivo sentimental. Nada, solo distancia, y un silencio tan sonoro que hacía más ruido que cualquier sollozo. Por supuesto, los medios lo intentaron. Buscaron a Isabel como se busca un testigo clave en un juicio emocional. Pero ella no compareció, porque Isabel no improvisa, y si no habla, es porque no hay rédito en hacerlo. Porque el relato ya está cerrado y no hay reedición posible. Porque la última página ya estaba escrita, y no la firmaba ella. Quizá lo más escalofriante no sea que no llorara. ¿Quién somos nosotros para juzgar el llanto ajeno? Lo realmente inquietante es lo perfectamente contenida que ha sido su ausencia, lo quirúrgicamente medido de su indiferencia pública. Porque incluso su dolor, si es que lo hubo, parece gestionado por asesores de imagen, por notarios del afecto. Y mientras tanto, en Lima, la otra familia, la oficial, la de sangre, la que siempre estuvo aunque sin portada, acompañaba a Mario en su despedida. Patricia Llosa, sus hijos, sus nietos, los que estaban cuando llegó el Nobel, cuando escribió La guerra del fin del mundo,
cuando todavía no era carne de portada sino solo literatura en vena. Quizá eso es lo que más dolía en el fondo. Que, al final, el único amor que no fue negocio, fue el que lo acompañó hasta la muerte. Isabel, en cambio, guardó silencio como quien guarda un diamante que ya no brilla tanto. No porque no lo quisiera, sino porque ya no le servía. Y eso, en el mundo de Isabel, es una forma de luto. Un luto práctico, un luto con vuelo en business. Y así se cierra el capítulo más mediático del último premio Nobel latinoamericano. Sin lágrimas públicas, sin rosas blancas en Puerta de Hierro, sin entrevistas exclusivas ni álbumes conmemorativos, solo un cuerpo en Lima, una ex en paradero vacacional, y un país que, entre titulares, aún se pregunta qué pasó realmente entre ellos dos. Pero esa historia, como todo en la vida de Isabel, ya ha prescrito. La pregunta que nadie hace, pero muchos susurran es, ¿lo dejó por eso? ¿Fue su partida un abandono sentimental o una retirada táctica? ¿Una decepción o una previsión? Porque en la historia oficial, la que vendió Hola, por entregas semanales, fue Mario quien cayó en celos enfermizos. Fue él quien perdió los papeles. Pero ahora, vista en perspectiva, la cosa empieza a oler a ruptura programada por desgaste vital, como si Isabel hubiera hecho números y decidido que no quería ver morir a otro hombre entre sábanas de satén y visitas del SAMUR. Y mientras él se apagaba en Lima, ella se encontraba fuera del país, dicen. Rodeada de sus 3 hijos. Tamara, Ana, Julio José. Como si de una comitiva institucional se tratara. No hubo comunicado, no hubo nota de condolencia pública, no hubo foto de archivo sentimental. Nada, solo distancia, y un silencio tan sonoro que hacía más ruido que cualquier sollozo. Por supuesto, los medios lo intentaron. Buscaron a Isabel como se busca un testigo clave en un juicio emocional. Pero ella no compareció, porque Isabel no improvisa, y si no habla, es porque no hay rédito en hacerlo. Porque el relato ya está cerrado y no hay reedición posible. Porque la última página ya estaba escrita, y no la firmaba ella. Quizá lo más escalofriante no sea que no llorara. ¿Quién somos nosotros para juzgar el llanto ajeno? Lo realmente inquietante es lo perfectamente contenida que ha sido su ausencia, lo quirúrgicamente medido de su indiferencia pública. Porque incluso su dolor, si es que lo hubo, parece gestionado por asesores de imagen, por notarios del afecto. Y mientras tanto, en Lima, la otra familia, la oficial, la de sangre, la que siempre estuvo aunque sin portada, acompañaba a Mario en su despedida. Patricia Llosa, sus hijos, sus nietos, los que estaban cuando llegó el Nobel, cuando escribió La guerra del fin del mundo, cuando todavía no era carne de portada sino solo literatura en vena. Quizá eso es lo que más dolía en el fondo. Que, al final, el único amor que no fue negocio, fue el que lo acompañó hasta la muerte. Isabel, en cambio, guardó silencio como quien guarda un diamante que ya no brilla tanto. No porque no lo quisiera, sino porque ya no le servía. Y eso, en el mundo de Isabel, es una forma de luto. Un luto práctico, un luto con vuelo en business. Y así se cierra el capítulo más mediático del último premio Nobel latinoamericano. Sin lágrimas públicas, sin rosas blancas en Puerta de Hierro, sin entrevistas exclusivas ni álbumes conmemorativos, solo un cuerpo en Lima, una ex en paradero vacacional, y un país que, entre titulares, aún se pregunta qué pasó realmente entre ellos dos. Pero esa historia, como todo en la vida de Isabel, ya ha prescrito.